Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola causitas ambientales, bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante, los servicios ecosistémicos. Y vamos a explorar conceptos como qué es la salud ecosistémica, cómo se miden los límites planetarios, cuáles son precisamente estos servicios ecosistémicos y qué tipos de servicios ecosistémicos existen. ¿Y por qué son tan importantes? Y finalmente vamos a hablar de un nuevo concepto que está revolucionando nuestro entendimiento de precisamente estos servicios ecosistémicos. Las contribuciones de la naturaleza para las personas o Nature Contributions to People, que está planteando un cambio de paradigma global. En la conducción conmigo se encuentran Karen y Paul. Hola chicos y chicas, bienvenidas a este nuevo episodio. Espero que les sirva mucho. Hemos hablado de este tema, hemos querido hablarlo hace tiempo y sabemos que luego se va a disgregar, pero que va a servir como base también para entender varios puntos cuando hablamos de la importancia de la naturaleza o del ambiente. Sí, esta semana no vas a hablar de un nuevo concepto para muchos, creo, ¿no? No la mayoría ha escuchado qué es servicio ecosistémico y no sé. A ver, básicamente vamos a tratar de explorar eso. Y más allá de cualquier término nuevo, además, contarles cómo va, de qué tratan y ya que cada uno haga su análisis, ¿no? Exacto, lo importante es incentivar el pensamiento crítico. Pero antes de empezar, chicos, ¿qué tal ha estado su semana? Creo, Karen, en Amazonas están haciendo alguna festividad. Has estado bien ocupada esta semana. Cuéntanos un poquito de esta fiesta antes de empezar. En julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo estoy en Leimebamba, entonces, bueno, Leimebamba distrito, pero vivo en un anexo. No, pero me la fiesta en septiembre, están invitados todos. Y la cosa es que esta semana tenemos varias actividades, bueno, hemos tenido varias actividades, ¿no? Porque esto se estrena el 12 y bueno, para este entonces probablemente ya no tenga solo estas ojeras, tenga muchas más ojeras. Porque hay muchas festividades, o sea, es en honor a la Virgencita del Carmen y hacemos varias actividades. Entonces, como yo les contaba, yo soy parte de una cooperativa agraria. Entonces, como estamos recién iniciando, queremos darle posición a la cooperativa y estamos participando en todas las actividades habidas y por haber. Entonces, como que no duermo, pero estoy bien, estoy feliz, estoy bailando, pero está muy bonito. Y lo bonito es que la gente viene de todas partes. Dijo ella, estoy bien, dijo con ojeras y toda demacrada. Sí, ya lo habrán visto en el episodio anterior, los que ven en video, que prácticamente durmiendo los primeros minutos. Y estábamos, y bueno, y está bonito porque hay actividades culturales, hay actividades religiosas, hay actividades deportivas, hay actividades sobre todo enfocadas en la agricultura, ¿no? Estos días, justo hoy que se estrena este capítulo, también estamos ya iniciando la feria agropecuaria, y vamos a participar con niños, con adultos mayores, entonces como que estoy integrando, quiero dividirme en 20 y así tener a las 20 ocupadas y sé que ni con 20 cubriría lo que tengo que hacer, pero se logra. Y lo bueno es que las personas estamos como que súper animadas porque también con pandemia parece ser que la fiesta ha estado como retardada, ¿no? Como que la gente no tenía actividades, hasta los abuelitos. O sea, este año se van con todo. Así parece. Así este año es a lo grande. Yo no sé, porque como no he estado acá los años pasados, tengo que comparar con mis fiestas patronales de hace como 12 años, porque no vengo como 12 años a esta fiesta. Entonces para mí va a estar... Ya, mejor hacer exponencial. Acá también. Ay, mira, qué chévere. Ya nos estarás contando en los siguientes episodios porque va a ser todo julio, dices, ¿no? No, hasta la quincena. El 16 es el día central, que es el día, como que la fiesta central 16. Pero los días, mientras más cercano al 16 es más carga, pero mentira, todos los días son una responsabilidad más. 5 de la mañana te hacen ir para las actividades que tienen que hacer. Pero va a valer la pena porque estoy segura que va a salir muy bonita la celebración. ¿Y tú, Paul? ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Con drama, sin drama? ¿Con trámites pendientes? Con trámites del banco. Pendientes. Decepcionado de algunas entidades bancarias. No sé, que creo que trabajan los tres chiflados. La historia de la vida de todos. No sé, pero este banco me decepciona cada vez más. Algún día diré cuál es.
Pero de verdad, parece que los Algún tres día. chiflados trabajan ahí. O sea, preguntas algo en la puerta, no te dejan entrar. Entra esa persona a preguntar. Parece que pregunta, no le dicen. Y es como esa escena que se ha repetido, creo que varias veces los que han visto esta serie o las que lo parodian. Es que las tres personas se chocan frente a frente, se caen al piso y no saben qué hacer. Prácticamente con una escena similar. Uno pensaría que con toda esta publicidad de ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahora todo lo puedes hacer virtual, pero en realidad es una gran estafa porque igual te hacen ir a ventanilla o a que te acerques presencialmente para que tengas que hacer tus trámites, para que te digan ya te va a llegar un correo en 10 minutos, en 15 minutos y no Es te lo lleguen único que horas. les apura cuando quieres sacar una tarjeta de crédito. Ahí sí, amigos. Ahí sí, qué bárbaro. O un préstamo. Te lo mandan. Después no les interesa como ¿Puedes creer que cliente, me están mandando mi tarjeta de crédito hasta mi hogar que esté en el fin del mundo? solo Pero para que para tengas yo la hacer un tarjeta. trámite tengo que viajar 5 horas para hacer un trámite. Sodio. Y ahora te van a mandar. De verdad que está colapsado. Bueno, ya habiendo hecho un poco de catarsis ahora y sabiendo un poco más de nosotros a toda nuestra audiencia que nos escucha semana a semana y a los cuales los apreciamos mucho y queremos agradecer por su sintonía. Vamos a empezar brindando los conceptos básicos porque es un tema bastante amplio el de servicios ecosistémicos y yo los invito a que busquen más información porque el tema es tan amplio que nosotros vamos a estar rascando la superficie nada más en este capítulo, pero esperemos que sea un gran insumo para ustedes y que los motive a buscar mucha más información si les interesa porque es un tema muy, muy, muy interesante. Antes de ir al concepto en sí de servicios ecosistémicos, creo que es primero importante definir qué es un ecosistema. Un ecosistema se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos, la biota y el biotopo, que habitan una zona determinada y a las interacciones biológicas, químicas y físicas que se producen entre ellos. Biota, biotopo, auxilio. ¿Qué es eso? La biota son los seres vivos y el biotopo son los seres no vivos de un ecosistema. Son conceptos ecológicos. Acuérdate que hay personas que no saben ni siquiera o no han visto un libro de ecología en su vida. Pero por eso lo estoy diciendo. La biota son los seres vivos y el biotopo los seres no vivos de un determinado lugar o del ecosistema. Y bueno, todos estos seres vivos y no vivos que habitan una zona determinada y las interacciones que tienen biológicas, físicas y químicas que se producen entre ellos es lo que determina un ecosistema. Entonces, es un concepto bastante amplio. Otra terminología bien simple que he también estado o he visto por ahí es que es una secuencia en la que los organismos se traspasan energía y nutrientes, que me parece una definición bastante acertada, diría yo, y muy interesante también, pero es un concepto bastante amplio, y bajo este panorama, un ecosistema es desde una gota de agua que cae en un charco hasta la Amazonía enorme que tenemos. Es un concepto bastante amplio. ¿El planeta podría ser considerado un ecosistema? Es un conjunto de ecosistemas, diría yo. Más que un ecosistema enorme, ¿no? Creo que sí vendría a ser un ecosistema. Y bueno, no sé si un biólogo tenga alguna definición o un ecólogo, creo que es el especialista los ecólogos que maneja esto mucho más, pero creo que eso tiene sentido cada vez más, ¿no? Alerta de niño que hemos recibido hace poco ya, pero no del niño costero como hablábamos, sino el niño fenómeno global que está afectando a todo el planeta. Es cierto. Entonces, sí, efectivamente. Sí, pero sabes, yo me quedaría con una definición tal vez un poquito más simple. Sistemas. Creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra sistema. Conjunto de partes que tiene un objetivo, ¿no? No todos. Y el ecosistema. ¿Cómo que no todos? No todos. Si no llevo un curso de esos temas, no sabes lo que es un sistema tampoco conmigo. Define sistema, Paul. A ver, simplifícalo más. Te retamos. Karen y yo te retamos. Pero lo estoy simplificando. Conjunto de partes que funcionan con un objetivo. Punto. No sé. O sea, es que yo digo que creo que o al menos la gran mayoría ha escuchado esto porque nos hablan
sistema óseo, sistema muscular, o sea, parte de nuestros cuerpos. Son componentes que funcionan con un objetivo. Pero la diferencia donde me gusta resaltar, y lo hacía esto una profesora de la universidad, la profesora Caro, de ecología, es que era que los ecosistemas se podrían catalogar de mejor forma como sistemas complejos. ¿Y cuál es la diferencia entre un sistema y un sistema complejo? Es que en un sistema común, normal, no sé, podemos encontrar que si sumas A más B, el resultado es A más B. Pero en un complejo no es A más B, sino es algo más, porque la interacción genera algún cambio. Y creo que con eso nos podríamos quedar. O sea, no necesariamente porque tenga una gota de agua más un poquito de tierra, es eso. Hay una interacción, justo lo que tú decías. Hay algo más, hay Pero hay intercambio de energía. exacto, hay Más microorganismos cosas. dentro de esa gota de agua y la reacción que va a generar la gota de agua con el suelo va a generar una serie de pequeñas, como dices, interacciones y resultados que no van a ser A más B igual a C, sino A más B igual a D, F, G, etcétera, etcétera, y se genera una reacción en cadena. Por eso me gusta también la definición que podría complementar de que se pasan o se traspasan nutrientes y energía unos a otros y se crea como una cadena Sí, y con todo ese de preludio, organismos. lo que yo quería a llegar es que no por el hecho que tú hagas un pequeño cambio en alguna parte no va a tener un efecto en otro lugar. Eso, si nosotros talamos un árbol, botamos basura acá, la basura va a llegar al río, puede llegar al mar, puede llegar a una área de cultivo, talamos un árbol, ese árbol es el hogar, no sé, de un ave que más adelante se va a quedar sin hogar, va a morir. O sea, hay un efecto. No nos quedemos solo con lo que vemos y siempre nuestras acciones tienen consecuencias. Claro, efectivamente, todo es una reacción en cadena. Una parte fácil de entender como que el ecosistema, creo que todo el mundo está viendo TikToks de los terrarios, creo que ahorita están de modas, o bueno, al menos a mí me salen a cada rato, esto de arma tu terrario, arma tu maceta. Tenido ves, Karen, para que te salgan esos terrarios. nunca he escuchado, ¿qué es eso? Yo tampoco. ¿Qué son los terrarios? Es como si te tuvieses una pecerita, o lo mismo, igual una pecerita, ¿no? Tienes tu agua, tus pececitos, y le metes piedritas, y le metes cositas. Yo creo que eso para mí también es como un ejemplo fácil de decir un ecosistema que tiene justamente estos elementos vivos y no vivos, como bien decían, y que hay un intercambio, ¿no? Porque incluso el alimento que van a consumir y el oxígeno que le tienes que dar y todo eso, e incluso hasta tú podrías ser parte de ese ecosistema, porque si tú no existes, ese ecosistema se muere. Y en el terrario lo mismo, ¿no? Porque en el terrario lo que tienes es como que una pecera, pero de plantitas. Y le metes tronquitos, y le metes tierrita, y le metes, no sé, diferentes plantitas, y tienes como una esfera. O sea, hablas de un terrario como un objeto. Como un ecosistema. Yo pensé que hablabas como una corriente de personas que eran como que se denominaban terrarios. Es que nunca, o sea, es la primera vez que escucho ese concepto, por eso así como mi asombro. los terraplanistas, ¿pensabas que era algo así? Exacto. Sí, es que lo asocié con estos terraplanistas como que era una corriente de personas, un movimiento colectivo o algo así. Totalmente. Perdóname, no había escuchado nunca ese concepto, por eso la confusión. Pero sí, lo han definido bastante simple. Creo que ahí hay 3 conceptos. Bueno, no 3 conceptos diferentes, porque todo define lo que es un ecosistema, pero sí es un concepto bastante amplio. Entonces, los invitamos a buscar tal vez una nueva definición que complemente lo que les acabamos de comentar o de tratar de explicar también nosotros. Y bueno, hablando del ecosistema, ¿qué es la salud ecosistémica? Es básicamente un ecosistema saludable. Y eso quiere decir que funciona de la manera en la que tiene que funcionar, es resiliente, se adapta o, digamos, es susceptible a cambios, pero se adapta a esos cambios, se autosostiene en el tiempo y provee precisamente esta serie de servicios que pueden ser usados por las personas, porque el término servicios ecosistémicos es netamente un concepto del ser humano. Profesora, ¿quién determina qué es saludable? ¿Hay un médico o alguien que nos pueda decir que un ecosistema es saludable? ¿Hay un estándar o aplica básicamente para cada tipo de ecosistema?
De hecho, cómo se mide la salud ecosistémica es por medio de los límites planetarios. Los límites planetarios es un concepto que de hecho ya hemos explorado en un par de episodios atrás. Y bueno, ahora les vamos a comentar un poquito más al respecto, porque ¿cómo medimos la salud ecosistémica? ¿Cómo sabemos efectivamente, como comentas, Paul, que un ecosistema es saludable y está funcionando en las condiciones que debería de funcionar o en sus condiciones normales, sin ningún tipo de presión externa irregular que cause algunos cambios a través de los límites planetarios? La presión humana sobre el sistema terrestre, como ya lo hemos mencionado y lo venimos mencionando en capítulos anteriores, y lo mencionamos, creo, capítulo a capítulo, porque es necesario que se quede en nuestras cabecitas de que la presión humana está alcanzando y va a seguir alcanzando niveles tan altos que ya no, o sea, ya no se puede excluir la ocurrencia de los efectos que está causando en nuestro planeta con el cambio en la temperatura o el cambio climático en sí, la crisis climática. Ya nuestra presión humana, las acciones que nosotros estamos realizando están cambiando cómo funciona normalmente nuestro planeta, climáticamente hablando. Entonces, en el 2019, un grupo de científicos europeos, australianos y norteamericanos, y hago hincapié acá, europeos, australianos y norteamericanos, y no hay latinos, hemos estado excluidos de las... Aún. Ahora sí hay más, porque nuestro aporte científico de nuestra región ha aumentado bastante. Creo que aún tenemos un largo camino por recorrer, pero ha aumentado. Bueno, en el 2019 este grupo de científicos pertenecientes de diversas instituciones identificaron 9 límites planetarios fundamentales para la sustentabilidad global de la vida sobre el planeta. Y se estima que porque como su nombre lo dice, los límites son estos límites, estos umbrales que no se deben de pasar para tener cambios o para tener impactos dañinos o catastróficos en nuestro planeta. Entonces, mientras nos mantengamos dentro de estos límites, la humanidad, por así decirlo, va a estar a salvo, va a seguir prosperando y va a seguir funcionando como debería de funcionar. Pero si se transgreden uno o más de estos límites, se corre el riesgo de que se produzcan cambios ambientales bruscos. Cambios no necesariamente lineales, cambios complejos a escala ya, por ejemplo, local, regional, global, planetaria, que pondrían en riesgo o que están poniendo en riesgo, de hecho, la vida humana como la conocemos hoy en día. Estos 9 procesos los vamos a mencionar brevemente: el cambio climático, la acidificación del océano, la disminución del ozono estratosférico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el uso global de agua dulce, el cambio de uso de la tierra, la pérdida de la biodiversidad, la carga de aerosol atmosférico y la contaminación química. Son 9 límites planetarios que se han planteado. Entonces, los límites planetarios que ya superaron el umbral y que se encuentran en categoría roja, color rojo, es el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y la pérdida de la biodiversidad. Los que se encuentran en amarillo, un poco menos que la categoría roja, aún no superan, pero se encuentran en etapa de incertidumbre, es el cambio climático y el cambio del uso de tierra. Ahora, no todos los umbrales operan de igual manera, porque, por ejemplo, para los 7 primeros que se han mencionado, se tiene una variable control, es decir, se sabe el límite, qué es lo que no se debe de superar, cuál es el valor que no se tiene que superar para que hayan cambios catastróficos. En cambio, en los 2 últimos, que son carga de aerosol atmosférico y contaminación química, no se tiene un valor y por ende no se puede medir y por ende no se sabe si han superado o no o en qué estado se encuentran. Entonces también es un tema bastante, bastante complejo. Y también porque estos procesos o estos límites planetarios también operan a diferentes escalas. No todos tienen el mismo impacto a nivel global. Algunos tienen impactos a niveles locales, a niveles regionales, a niveles continentales, etc. Por ejemplo, ¿no? La acidificación oceánica y el ozono estratosférico operan a una escala más regional, más global. Pero, por ejemplo, el uso del nitrógeno o el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo es a una escala mucho más local, así como el agua dulce, el consumo de agua dulce también, porque la disponibilidad que tiene una región es diferente a la disponibilidad que tiene otra región. Entonces, si bien solo 3 de estos procesos han sobrepasado el umbral
de los límites planetarios, también hay que considerar que estos procesos no operan aisladamente y posiblemente si se afecta a uno va a afectar a otro también y se puede generar o se está generando reacciones en cadena. Chicos, ¿ustedes recuerdan? Porque este concepto ha sido publicado en el 2009, hace ya más de 10 años. ¿Ustedes recuerdan si en época del colegio les han enseñado este concepto de los límites planetarios? Por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo que me lo hayan tocado en el colegio. En esa época, yo estaba en secundaria sin dar más detalles de mi edad. ¿Ustedes les han enseñado este concepto en el colegio? Porque este es un concepto que cuando salió, digamos, cuando se publicó la investigación, fue bastante grande a nivel científico, pero creo que no llegó tal vez a nuestras aulas. Es que es como dices, a nivel científico. ¿Y en cuánto tiempo normalmente alguna publicación se hace como que conocida después? No sé, me atrevo a lanzar un número, 3, 4 años. Porque normalmente primero sale en el medio, ¿no? Una revista indexada tal vez, alguna entidad reconocida que hace publicidad, no sé, de grupo de científicos encuentran esto y normalmente salen pues en revistas como Nature, Scopus y demás. De ahí para que un medio local, qué sé yo, caso de Perú, Comercio, o La República o etcétera, saque su nota después que el país de origen, otro medio local haya hecho una nota que normalmente a veces hasta copian y pegan, no sé cuántos años pasan. Pero fuera de eso, no es también por justificar a los docentes o al sistema educativo, es que el estudio es 2009, ¿no? Y normalmente entra todavía, a pesar que se haya validado por pares, hay un periodo donde hay otras investigaciones, se sigue analizando, se estudian los datos y finalmente para reforzar lo que estoy diciendo, solo hay que ver, me parece que este estudio, no sé para qué reporte de la IPCC, que recién se tome en cuenta, me parece que es 2 o 3 años después. No sé, hay que chequear eso. Entonces, mientras Claro, pero tanto... estamos hablando de 10 años después, prácticamente. No, 2 o 3 años después, digo. O sea, ¿qué hablo? 2011, 2012, no sé. Ahí, que se haya tomado en cuenta por un panel como la IPCC. Con eso, ¿qué quiero decir? O sea, mientras eso, en 2 o 3 años probablemente tú ya acabas el colegio. Soy más joven. A eso quería llegar. A eso quería Estaba llegar. en la primaria en esa época. Lo que también, como señala Paul, es uno, respecto a eso, claro, ¿no? Los avances científicos no llegan al siguiente día a las aulas, ni a los comerciales, ni a los titulares, eso es una total realidad. Pero también conocemos que las mallas curriculares, ¿no? O bueno, las currícula escolar también se actualiza en un marco más grande, ¿no? Entonces, para que se integre dentro de la malla curricular o de la currícula nacional, también hay decisiones como que necesitan todavía ser evaluadas y demás. O sea, no sé si, creo que a lo mucho nosotros hemos visto el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y de manera bien genérica, ¿no? Bueno, al menos en el colegio. Ya en la universidad de repente de manera más detallada, pero en el colegio al menos así como, bueno, acá yo siempre me acuerdo de la imagen de la vaquita hace popó y luego sube y que no sé qué y todo ese ciclo. Esa imagen nunca se va a ahorrar de mi mente. El clásico es el efecto invernadero, el calentamiento global, el clásico. Exacto. Entonces yo creo que al menos esos conocimientos, creo que está bien que ya los tengamos para que cuando ya le pongas una denominación, era esto, pues no, al menos por esas partes yo creo que está bien, pero integrar a la malla curricular inmediatamente de sacado un artículo, pues es posible, yo creo que no pasa en ningún país del mundo, pienso yo. Y por otra parte que también depende mucho de los intereses de los docentes, ¿no? Porque, bueno, al menos yo sí tuve como que muchísima suerte de tener un profesor en biología que veía muchos de estos temas y nos hacía averiguar un poco más, pero no creo que sea lo mismo para todos, ¿no? Pero creo que al menos que nuestra malla curricular siente las bases de los ciclos, ¿no? Yo creo que ya ayudaría bastante a los estudiantes o a la mayoría de personas a entender un poquito, ¿no? Si no me fui por las ramas ambientales o biológicas, escuché causas ambientales y dije, era esa imagen de la vaquita a la que se referían, entonces ya.
Sí, por ahí va la cosa. Y a veces creo que nuestro sistema peca por ser un poquito a veces simplista en el sentido de que decimos, son niños, ¿por qué los vamos a complicar con conceptos que pueden parecer un poco complejos? Como por ejemplo, creo yo, es el de los límites planetarios, que es un concepto amplio, que implica, por ejemplo, 9 límites planetarios y cada uno tienes que definirlos y hablar de umbrales, hablar de mediciones, hablar de indicadores, etcétera. Y pueden parecer temas complejos. Y a veces porque ya hemos caído, creo yo, no, son temas muy técnicos, a la gente no les interesa, a las personas no quieren saber, tienes que darles todo simple o tienes que simplificarlo o cambia el término porque es muy complicado y usa uno que sea de mayor entendimiento o de mayor conocimiento, ¿no? Y creo que también eso es un error que a veces se comete en nuestro sistema educativo, porque precisamente cómo vamos a aprender si es que no nos dan y no nos explican esos conceptos complicados. Creo yo que es importante que nos los enseñen y que nos los enseñen desde primaria, que es básicamente esta etapa formativa tan importante y que determina también nuestro nivel a veces de absorción de conocimientos o de aprendizaje para toda nuestra vida de juventud, de adultez y de vejez. Entonces... Es que hay otro tema. Está bien. Y de hecho creo que esa es una de las principales motivaciones por las que nos animamos a hacer este podcast, ¿no? Es tratar de llevar estos términos complejos a tal vez alguien que no lo maneja tanto, no está metido en el tema. Pero lo podemos hacer, sí. Para citar un ejemplo, yo recuerdo haber agarrado que cuando estaba en primaria, no sé, cuarto, quinto de primaria, un libro de mi papá de biología, y había todo un capítulo que hablaba de los ecosistemas. Y había una figura de este libro que estaba en inglés, para citar. Es que tenía una gráfica muy parecida a la que dice Karen. Había una laguna, habían peces, sapitos, que salía el sapo, que venía un ave que lo comía y así, o sea, todo ese ciclo. Perfecto. Y yo puedo entender más fácil con eso, pero cuando yo vi en el texto que decía biotopo, como le dije al inicio, ayuda, auxilio, ¿qué significa esto? A pesar que el inglés estaba bien escrito y para ese entonces con ayuda de mi papá puede traducirlo y demás, pero igual, Paul, o sea, es Paul un término... siempre ha sido bilingüe, no sabíamos. No, es que fue un término que era difícil de entender, ¿no? Claro. Y eso, entonces creo que hay formas de poder traducir eso y de formas mucho más gráficas. De entender hecho ese texto. Con gráficos creo que es fundamental para poder explicar conceptos, explicar sistemas, explicar conexiones. Los gráficos son absolutamente ideales. Sí, pero sabes también, ya que mencionabas por qué no se incluyen estas definiciones, es que te vuelvo a decir, límites planetarios 2009, no ha pasado mucho tiempo. De hecho, para querer que se incluya en la malla curricular, no sé, o sea, es que el método científico es eso, revisar, analizar, no siempre sale ahí mismo. O sea, obviamente la evaluación de las diferentes investigaciones a día de hoy, a siglo XXI, o hasta hace 20 años, o sea, el siglo pasado, finales del siglo pasado, es mucho mejor que siglo XVIII, XIX. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ustedes saben qué era la eugenesia. Y supuesto que no han escuchado el término. Pero la eugenesia era ciencia en 1800, finales de 1800, inicios de 1900. A día de hoy sabemos que no tiene nada de científico. Siglo XVI, XVII. La astronomía o astrología, pero esto de leer el tarot y demás era ciencia. Era astronomía, creo yo. No es ciencia. Pero a día de hoy sabemos que no es ciencia. No te metas con nuestro horóscopo, Paul. Porque yo leo y dice, vas a tener un buen día y tengo un buen día. Sí lo predice. Mira, me ha dicho, mes fructífero. Y mira mis ojeras, qué fructíferas estás. Siempre va a pasar algo, siempre te va a pasar algo cuando lees tu horóscopo. Y sí, tienes... Sí. Creo que también que ahora también la educación tiene un gran reto, ¿no? Que justamente para nosotros como podcast es una oportunidad justamente poder llegar a más personas en esta plataforma sin necesidad de repente de que nos inserten dentro de su malla curricular. Pero si hay colegios que quieren invitarnos, llámenos.
para dictar algo, de verdad bienvenido sea, pero también creo que eso es una oportunidad y es un gran reto también, amigos, porque antes el docente, bueno, en un colegio nacional como el mío, tenía su librito y todos teníamos el mismo librito y con ese librito él podía manejar y estandarizar la forma de enseñar. Y ya, sobre todo el que teníamos un librito adicional que tu mamá te compraba, entonces tú buscabas para los dibujitos o que te ibas y comprabas tu carátula para cortar tus láminas, las partes del ecosistema, los seres vivos, los no vivos, que no sé qué cosa. Pero es un gran reto, ¿no? Ahora mi primito, yo les estaba contando creo que el otro día, que me preguntó por el fenómeno del niño a sus 8 años y me dijo, Karen, ¿qué es el fenómeno del niño? Y entonces yo le dije, mira, es una gran oportunidad para mí, es una ventana. Escucha mi podcast, que no sé qué, y me dijo, ¿qué causas naturales? Desastres ambientales, que se confundió horrible con el nombre. Desastres entonces, naturales, nos dijo. No, desastres ambientales en vez de causas ambientales. Yo con 8 años, ¿qué le voy a criticar a mi prima mayor, a mi prima que respetaría su podcast? Por favor, le respetaría. Mis primitas nada me respetan. Nos hizo cuestionar nuestro nombre, Creo que seriamente replanteamos tal vez cambiarnos el nombre a desastres ambientales. Es un reto. Por eso es una oportunidad, pero es un gran reto para los que queremos educarnos o sumar al tema de la educación, pero también creo que es una gran apertura a quienes pudiesen tener acceso a esta información, porque ya, por ejemplo, el Benito sabe muchas cosas, a su edad ya sabe bastantes cosas de ecosistemas, es más, sabe de especies, ya sabe, por ejemplo, que es una especie endémica. Y ha venido a contarme, y así yo, por Dios. Sí. Orgullosa, sí, orgullosa. Sí, la verdad que sí, tienen todas las razones. Es todo un reto el de la educación. Nosotros desde este espacio tratamos de poner nuestro granito de arena porque creemos que la educación es clave para afrontar la crisis climática. Así que seguimos dándole y todo feedback, todo comentario positivo que tengan para nosotros, crítica constructiva también, es totalmente bienvenida. ¿Sabes? Algo más que quería sumar ahí para cerrar con esa idea de una vez. Es que la ciencia se basa de eso, como habíamos dicho, cuestionar y todo, hasta el hecho de que el primito de Karen haya cuestionado hasta nuestro nombre y nos haya hecho pensar. Pero esto hace referencia también a que el grupo de científicos que desarrolla este concepto también lo sigue evaluando y lo sigue desarrollando. Me parece que hay una actualización reciente y eso y hay que tenerlo en cuenta, porque aparte que los modelos toman muchas veces datos del momento, ¿no? Y a veces sacarlos a futuro es complicado. Pero hay diferentes cosas que han pasado. Probablemente en ese estudio no se haya considerado una pandemia en el 2020. De todas maneras. Entonces ahí tienes otro escenario y el modelo Claro. tiene que seguir alimentándose y alimentándose. Exacto. Sí. Seguimos en sistema. Es cierto, complejo. nada está como que tallado en piedra todavía. La ciencia sigue avanzando y de hecho hay algo que no sé si han notado que cada artículo científico al final en conclusiones siempre tiene como que un párrafo estandarizado diciendo que lo que están haciendo solo contribuye, que no, digamos, no pueden concluir nada y lo dejan prácticamente abierto toda su investigación. Y ahí me dan cólera porque no se puede citar y poner como conclusión porque siempre lo dejan abierto al final toda la investigación que han hecho. Como que esto solamente contribuye, esto no está diciendo ni sí ni no al final, solamente está sumando al acervo bibliográfico. Pero recuerda que siempre es como un presunción, pues, ¿no? Tampoco ningún artículo, ni así sea de cohorte, lo que fuese, tampoco puedes tener tu... Decir, no podemos ser dueños de la verdad con un artículo. Efectivamente, Creo que efectivamente. También es ética. Hagan el ejercicio que les digo, busquen qué es eugenesia, se van a sorprender. Creo que esa es una gran evidencia, un gran ejemplo de cómo la ciencia avanza y va descartando cosas que se daban por hecho o por verdades. Exacto. Para todos. Y bueno, ahora sí para definir qué son, ya dando este preámbulo, qué son los servicios ecosistémicos. Los servicios de los ecosistemas que nos brindan los ecosistemas son aquellos procesos y funciones que benefician a las personas. Y esto es muy importante, el término beneficio, que benefician a las personas consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Es decir, estos servicios ecosistémicos o este término de servicios ecosistémicos solo existe si contribuye al bienestar del ser humano y no es un concepto que pueda definirse de manera independiente. Es el beneficio, es algo que brinda un ecosistema, pero que beneficia
a las personas. Entonces, han habido varias formas o varios estudios, varias investigaciones que han querido clasificar por ejemplo, a modo de cascada o a modo jerárquico, cuáles son estos servicios ecosistémicos, poniendo uno sobre otro. Sin embargo, esta es una conceptualización bastante estrecha de los beneficios y del valor que aportan, porque no diríamos que uno está por encima de otro y otro es más importante, porque también depende de la percepción de quién está usando ese servicio ecosistémico. Entonces, han habido formas o estudios que han intentado clasificar a modo jerárquico estos servicios ecosistémicos, tratar de poner unos por encima de otro. Sin embargo, esta es una conceptualización demasiado estrecha de los beneficios y el valor que nos aportan, porque también depende de las diferentes perspectivas. Un servicio ecosistémico va a ser más importante para un grupo de personas que para otro, dependiendo del contexto, la ubicación y de diferentes factores. Porque precisamente las conexiones, los procesos, las funciones y los beneficios que nos brindan para los seres humanos son complejas, no son lineales y son bastante dinámicas. Sin embargo, se han identificado, o al menos se ha tratado de estandarizar, 4 tipos de servicios ecosistémicos, que son los de aprovisionamiento, los reguladores, los culturales y los de soporte. Entonces, tenemos que los servicios de aprovisionamiento, o también llamado suministro o abastecimiento, dependiendo de la traducción de inglés a español. Nosotros tenemos un léxico bastante rico, entonces hay varias palabras que podríamos usar para definir este servicio de aprovisionamiento. Y básicamente los servicios de aprovisionamiento son servicios que se combinan con el capital construido que ya tiene el ser humano a nivel social. Entonces, por ejemplo, servicios de aprovisionamiento son los alimentos, porque brindan las condiciones necesarias para los cultivos, la materia prima como la madera, etc. Agua dulce también, el agua dulce es un servicio de aprovisionamiento. Y los recursos medicinales también, por ejemplo, que nos brinda los diversos ecosistemas. Los servicios de regulación son aquellos que se combinan con los otros, porque en realidad todos los servicios ecosistémicos están también conectados. Entonces, los servicios de regulación, por ejemplo, son el control de inundaciones, protección contra tormentas, regulación del agua, estos sistemas ya más complejos que precisamente contribuyen a regular y a proteger de cierta forma a las poblaciones humanas, los asentamientos humanos. Los servicios culturales son aquellos beneficios no materiales, básicamente, que las personas, que nosotros obtenemos para producir recreación estética, ciencia, identidad cultural también, sentido de lugar, sentido de pertenencia y otros beneficios culturales. Acá obviamente incluye también el turismo, por ejemplo, que es una práctica que nosotros desarrollamos, que el ser humano nada más ha desarrollado, porque tú no ves a otro animal yéndose de un lugar a otro solamente para ver el paisaje. Eso solamente lo hacemos los humanos. Y aquí no sé, pregúntale a Nat Geo, tal vez ahí te sale una especie que hace turismo también. No creo. Y bueno, en muchos casos, estos servicios, precisamente los culturales, son los que figuran entre los valores a veces más importantes que las personas asocian con la naturaleza. Y es por ello que son también muy importantes entender e identificar cuáles son. Ahora, finalmente, los servicios de soporte, porque mencionamos ya los 4, describen los procesos básicos de un ecosistema. Por ejemplo, la formación del suelo, la productividad primaria, la biogeoquímica de un determinado lugar, el ciclo de nutriente y todo lo que te brinda el hábitat de manera inherente. Y son, digamos, los que a veces tendemos a overlook o los que a veces damos por sentados y no los identificamos y no los asociamos como un servicio ecosistémico en sí. Ahora, hay un gráfico bien chévere de un estudio
que me gusta muchísimo porque es, digamos, te explica de manera gráfica cuál es el flujo de energía y cuáles son efectivamente estos servicios ecosistémicos. Entonces tenemos que los servicios ecosistémicos nos dan a las personas, son estos beneficios, pero el capital natural, que es lo que nos brindan los servicios ecosistémicos para las personas, debería ser retribuido, y las personas deberían de regresar al capital natural o deberían de retribuir al modo de inversión, restauración y gestión. Y esto precisamente es la falla, porque esto no se está haciendo. Estamos haciendo básicamente uso de estos beneficios, pero no los estamos retribuyendo, no estamos invirtiendo, no estamos restaurando y no estamos gestionando bien estos recursos o estos servicios ecosistémicos que la naturaleza, que los ecosistemas nos brindan de manera no egoísta prácticamente. Creo que ni saben que nos están brindando estos ecosistemas porque nuevamente es un concepto creado por nuestras sociedades, por los seres humanos. Entonces creo que es muy importante hacer hincapié que debería de haber una retribución. Y así como nosotros usamos estos servicios, también deberíamos de invertir, gestionar y restaurar para que estos servicios se sigan manteniendo en el tiempo y podamos efectivamente seguir haciendo uso de ellos porque nos brindan estos beneficios que nosotros necesitamos para que nuestras sociedades sigan prosperando. Ahora, ya nos gustaría cerrar el capítulo. Mencionamos un nuevo concepto que de hecho es un concepto súper interesante, las contribuciones de la naturaleza para las personas, que es una ampliación de este concepto de los servicios ecosistémicos, y es un concepto bastante nuevo que se publicó hace poco nada más en un estudio del 2017 y probablemente para muchos es la primera vez que lo están escuchando, y me incluyo, hace poco yo también lo escuché en un curso que estoy llevando de salud y cambio climático, y me dejó literal me voló la cabecita y me pareció súper importante también pasar esta información porque precisamente así se dan las cadenas de conocimiento, de pensamiento crítico. Para incentivar el pensamiento crítico es pasar la información y hacer que uno mismo también la busque, ¿no? Que siga sumando más y más información para llenarnos de más conocimientos. Entonces, este nuevo concepto, las NCP, por sus siglas en inglés, las Nature Contributions to People, son las contribuciones tanto positivas como negativas de la naturaleza asociados a la calidad de vida de las personas. Y estas contribuciones, tanto beneficiosas como positivas, ¿no? Entre beneficiosas, por ejemplo, la provisión de alimentos, la purificación del agua, etcétera, pero también identifican contribuciones a veces negativas, como por ejemplo la transmisión de enfermedades, depredación de personas, de los bienes, etc. Ahora, a primera vista, la noción de las NCP, de las contribuciones de la naturaleza para las personas, no suele diferir mucho del concepto de servicios ecosistémicos. Sin embargo, haciendo un poco más de análisis a cómo nacen estos conceptos, el concepto de servicios ecosistémicos, para plantear y para lograr definirlo, se hizo una utilización de las ciencias económicas y las ciencias naturales. Sin embargo, se dejó de lado o no se consideró las ciencias sociales. Y eso es lo que está planteando nuevamente este concepto de las Nature Contributions to People. Plantea no solamente el enfoque económico, el enfoque de ciencias naturales, sino también el enfoque de las ciencias sociales, que no se consideraron en su momento cuando se plantearon el concepto de servicios ecosistémicos. Entonces, consulta, ¿la economía también es una ciencia social? No, es social. Ciencias económicas. Es una ciencia social. Bien, entonces este nuevo concepto de las NCP ahora está involucrando o ha insertado en su definición una variedad de perspectivas de las ciencias sociales. Y esto incluye también, por ejemplo, la inserción del enfoque de
digamos, las comunidades no representadas, comunidades indígenas, etc. Entonces, este nuevo concepto busca incluir ese rango de perspectivas y lo que plantea es tanto también su integración en las políticas públicas, porque, por ejemplo, el concepto de servicios ecosistémicos está en todo nuestro bagaje, tanto cultural como en nuestros conocimientos colectivos que tenemos como sociedad, pero también está en nuestra normativa. Creo que si tú buscas servicios ecosistémicos en Internet, va a aparecer en las normativas que tenemos de la mayoría de países. Pero lo que está planteando ahora este concepto es no reemplazarlo en sí, porque en realidad es básicamente el mismo concepto, solamente que agrandar el panorama un poco más. Y como hemos venido mencionando, es incluir más enfoques, es seguir enriqueciendo el concepto porque los avances científicos siguen y siguen y siguen avanzando. Entonces, chicos, ¿habían escuchado de este concepto? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A mí me pareció muy interesante cuando lo escuché por primera vez. Me pareció súper importante también compartirlo con nuestra audiencia. Como lo que les quería comentar es primero como de repente podríamos hacer como un ejemplo súper rápido de un ejemplo de qué servicios ecosistémicos brindan, por ejemplo, un árbol, ¿no? ¿Cuál sería el servicio para que se entienda de regulación, por ejemplo, si fuese de un árbol? Porque se entiende, ¿no? El servicio de provisión, que no sé, es la madera. Pero ¿cuál sería, en este caso, el de regulación sería una sombra? ¿O sería la capacidad de agua que pueda retener un árbol? Sería esa, más que la de sombra. El cultural, por ejemplo, es la belleza que transmite a las personas este árbol majestuoso, digamos, ¿no? Cultural sería la de la quina, ¿no? O sea, ese valor cultural que le hemos dado al árbol de la quina en el escudo y bla, 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 por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que cultural depende también de la perspectiva. En cultural también incluye la apreciación estética que le das a ese árbol. O sea, si solamente estás pasándote en un árbol cualquiera y no necesariamente de la quina, el servicio cultural que a mí me brindaría, por ejemplo, si no me brinda más que otro, si no me brinda madera, etcétera, porque no vivo en la comunidad, yo voy solamente para verlo y visualizarlo. El servicio ecosistémico que me brinda es un servicio básicamente estético, porque me quiero tomar mi foto con el arbolito, ¿no? Que por cierto, mi sueño es tomarme una foto con una secuoya. Y en el caso del soporte sería ya esta conexión, ¿no? Esta conexión, no sé, del CO2. Creo que eso sí sería soporte porque ya es como del proceso de conexión. Ese servicio inherente o ese proceso inherente o básico que tiene el árbol. De repente así le queda más claro a nuestra audiencia. Y también, por otra parte, el tema de ya conexión con el ser humano, creo que es muy bueno porque creo que ya en los diferentes aspectos de los temas ambientales cada vez vamos insertando más al humano. Si bien de repente no sabemos los nombres o le estamos dando nombre, creo que es muy importante porque ahora en esta lucha constante contra el cambio climático que en teoría todos estamos dándole diariamente, creo que es importante saber qué papel cumplimos, no de espectador, sino de miembro afectado también, pues, ¿no? Porque no somos el que observa o el que solo recibe los beneficios, sino el que al final de cuentas, cuando se caen los beneficios, vamos a ser los más perjudicados, ¿no? Sí, esos ejemplos que dice Karen son bastante útiles. Y a fin de cuentas, yo creo también este concepto de servicios ecosistémicos, así como has hablado, capital, qué flujo, qué recurso, qué no sé qué más, es partida como un concepto de economía, ¿no? ¿Qué podemos sacar del entorno y cómo nos beneficia? Pero precisamente ahí está el reto, ¿no? La ciencia tiene que seguir desarrollándose. Si tal vez antes hablábamos solo de flujos de dinero en economía, entonces hoy día hay que entender que los bienes, como el planteamiento de la ciencia como tal, ¿no? Que es administrar los bienes y servicios que son limitados para necesidades que nunca dejan de crecer. Pero hay que tener eso en cuenta, de dónde vienen y cómo podemos gestionar esto de la forma para que lo tengamos siempre, ¿no? No sé si ahí suena el concepto de desarrollo sostenible, sostenibilidad, sustentabilidad, etc. Solo que lo único que me llama la atención es cuando en estos nuevos conceptos, o sea, igual, yo invito siempre a que la gente lea, se informe. Nosotros ya estamos dando un cachito de la información. A veces es difícil decirlo en un tiempo tan reducido. Pero que lo sigan leyendo y
y hagan comparaciones, siempre estén comparando, no sé, teorías, ideas y demás. O sea, economía, muchas veces nos hablan de Keynes, Pigou, pero hay mucho más que eso. Y lo mismo con esto. Y bueno, y te hacía la pregunta también entre economía, si la economía era una ciencia social o no. Es que a mí me ha llamado la atención de que últimamente veo bastantes estudios, incluso sobre un concepto que también me hace cuestionar varias cosas, pero cada vez lo comparto menos y que ojalá algún día también hagamos un episodio, que es el de crecimiento económico. Entonces, siempre se hace esa separación entre ciencias sociales y economía. O sea, al final, creo que no hay que olvidarnos eso. La economía es una ciencia social y más allá de eso tiene que ver con nuestra forma de vivir y complicarnos con estas diferencias. Creo que a veces no termina de sumar mucho. Como hemos dicho, ecosistema es todo y las relaciones que hay entre todo hay que tratar de manejarlas así. Bueno, es lo que yo creo. Y finalmente, uno de los ecosistemas que creo que tenemos bastante, o mejor dicho, uno de los más únicos que tenemos acá en el Perú, podría decir uno nada más, pero creo que me quedaría corto. Ahí la lista puede ser bastante larga. Sí, tenemos bosques secos, tenemos desiertos, tenemos páramos, los manglares que son tan bonitos. Las lomas costeras. Hemos hecho un artículo de las lomas costeras, que es un ecosistema único que tenemos aquí en el Perú también y en nuestra región. Las turberas, los humedales, que son de diferentes tipos, y los que tenemos en la parte de la cordillera de los Andes también no se repiten en otro lugar. La selva baja que tenemos, la selva alta, o sea, en realidad hay bastante por ver y hay también bastante información que a veces pasa desapercibida, como nos dijo Karen en otro episodio. Veamos reportaje del Perú, veamos diferentes documentales, a veces hasta los medios extranjeros también hacen bastante información muy buena, como hemos citado también en alguna otra plataforma, pero también tenemos canales locales como la televisión del Estado con este programa que citaba Karen, que nos muestra bastante de lo que tenemos y de lo bonito que es y lo que bonito que hay que cuidar, ¿no? Sí, efectivamente. Probablemente, y espero que podamos hacer tal vez otro episodio de este tema, porque este es un tema bastante amplio. Creo que podríamos hacer solamente un episodio hablando netamente de, por ejemplo, servicios ecosistémicos culturales o servicios ecosistémicos de soporte. Hay mucho que ahondar y mucha información todavía, y podríamos hacer tal vez hasta mencionar o identificar cuáles son los que tenemos aquí en el Perú. Los invitamos a hacer tal vez ese ejercicio en casas con sus familias, con sus amigos, a compartir esta información, y siempre creo que quedándonos con lo que mencionamos anteriormente. Nadie es dueño de la verdad y hay que buscar más y más información y cuestionar la información que recibimos. Cuestionen también lo que les acabamos de decir. Busquen información, desmiéntanos si nos hemos equivocado en algo. Así que con eso vamos a cerrar el capítulo. Espero que hayan aprendido muchísimo. Espero que hayan aprendido nuevos términos, nuevos conceptos que puedan... ¿Sabes? Me acordaba de una frase que dice un personaje de una serie muy conocida, que creo que en la serie dice algo como: ¿y quién se preocupa de los problemas de física de tal persona? A mí me gusta, o yo me importo por la gente o algo así, ¿no? Y bueno, y en este caso sería lo mismo. O sea, más allá de hablar de servicios ecosistémicos, etcétera, el tema es cómo le transmitimos esto a las personas. Y justo se me ocurrió creo que es una parábola que está en la Biblia, o es una fábula. Ahí me falla un poco la mente, que más o menos dice esto de que... Yo he sido educada religiosamente. O es una fábula de Esopo, o no sé de quién. Pero la historia era como esta, que hay un padre con sus dos hijos y a uno tiene un ganado, y a uno le da una parte y al otro le da otra. ¡El hijo pródigo! ¿No? Creo que es esa, pero el punto es que uno se gasta todo, o sea, eso, acaba con todos tus recursos, y en cambio el otro le saca provecho. O sea, obtiene que estos serían los servicios ecosistémicos, mantiene lo que le ha dado su padre e incluso lo puede conservar, ¿no? Y en cambio el otro se despilfarró todo, pues se taló todos los árboles, por decirlo así, dañó todo su ambiente, se quedó sin ecosistema y quedó sin nada. Pero en la parábola
el otro hijo, el que sí utiliza bien el recurso que le da el papá, termina ayudando al hermano. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que nosotros, y ahí le dicen, ¿no? Alégrate, porque tu hermano se había perdido y ahora ha regresado. Entonces, el que regresa y al que lo ayudan es el hijo pródigo. En este caso no tenemos un hijo pródigo porque no tenemos una segunda tierra. Así que hay que usar bien los servicios que nos brinda la naturaleza. Hay que invertir, restaurar y gestionar de manera adecuada, creo yo. Me gustaría que nos vayamos con ese mensaje. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por su sintonía y con nosotros hasta la siguiente semana y que tengan un bonito día.